El mundo en que vivimos está fuera de control y ha sido lanzado en confusión total. La gente está sufriendo de depresión, ira, ansiedad, abuso y falta de perdón. Años de dolor se enmascaran con medicamentos, alcohol y drogas. Los problemas más difíciles de la vida comienzan con la batalla en su mente. Los demonios son atraídos por los malos pensamientos. Los malos pensamientos se convierten en pecado y el pecado en rebelión y después en incapacidad emocional y mental. La mente es el mayor punto de entrada de los malos espíritus y nadie quiere hablar acerca de ese tema. Le presentamos el último libro del apóstol Guillermo Maldonado. Liberación sobrenatural, libertad para tu alma, mente y emociones. En este libro, usted se dará cuenta de cómo la fortaleza del enemigo es la ignorancia humana y sus engaños. Debido a la falta de conocimiento, todavía estamos viviendo en la esclavitud espiritual y física. Y sentir una liberación sobrenatural. Y fui libre de las drogas, del alcohol, de los vicios. Esa fue una liberación muy grande. Hoy por hoy soy sana en el nombre de Jesús. Para Dios no hay ningún imposible y que tu liberación viene pronto. Están esperando que tú también te actives para liberar. La liberación es la parte de la obra terminada en la cruz, donde Jesús ganó la guerra contra todo el poder del enemigo, lo cual permite que disfrutemos de la paz, la libertad y una vida fructífera. Qué bueno saludarlos, soy el apóstol Juan Carlos Eguizábal del Ministerio Internacional Dios es Bueno en la ciudad de Guatemala para todas las naciones del mundo. Hoy empezamos un nuevo tópico, la liberación. Es un conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Así que durante estos 30 minutos yo sé que Dios hablará a su vida, romperá todo yugo, cancelará toda maldición y yo declaro desde ya en el nombre de Jesús que todo lazo del diablo, toda cadena que no le ha permitido avanzar a su propósito hoy queda cancelada en el nombre de Jesús. Así que prepárese para una invasión del Espíritu Santo a su vida, a su casa, a su familia, a su matrimonio, a su empresa, a su negocio y prepárese porque Dios está a punto de hacer algo sobrenatural nunca antes visto en su vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, míreme acá, estamos hablando acerca de la liberación y cómo el espíritu no es tocado, pero el alma es influenciada, diga conmigo, influenciada por un espíritu que viene a querer tomar posesión, atar a alguien para que incluso haga cosas que no quiere hacer. Quiero que usted en esta noche entienda, míreme acá, entienda por qué está emproblemado. Quiero que hoy reciba la revelación para entrar a otro proceso de liberación y cómo usted a partir de esta noche, usted va a sentir paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Y cómo usted va a empezar a tener sus prioridades bien establecidas para que nunca más le vuelva a pasar lo que ya le pasó. Me dice, ¿cuántos saben que eso es una buena noticia? ¿Quiénes quieren salir de la enfermedad? ¿Quiénes quieren salir del pecado? Escuche, del pecado. ¿Quiénes quieren salir de la pobreza, de la miseria? Todos queremos. ¿Por qué? Porque todos los días es una lucha constante de la batalla de la fe. ¿Para qué? Anote esto. Para que el espíritu gobierne a la carne. Todo lo que está viviendo, bueno o malo, su fundamento es espiritual.
Y yo sé que eso golpea contra el humanismo, golpea contra el pensamiento del materialismo, de cómo ponen ellos primero las cosas materiales y, si recuerdan, ponen las espirituales. Pero quiero que usted entienda que todo en el ámbito natural fue hecho de lo que no se veía. ¿Me escucha acá? ¿Qué significa acá? Que usted no es un cuerpo que tiene un espíritu, sino un espíritu que está viviendo una experiencia natural por medio de un cuerpo. ¿Me escucha acá? ¿Alguien me está escuchando acá? Mire, usted va a envejecer, se va a morir dentro de no sé cuántos, 70, 80, 90 años, pero la Biblia dice que mientras que el cuerpo natural se va envejeciendo, el espiritual se va fortaleciendo. ¿Eso qué significa? Nos estamos poniendo pasitas del cuerpo, pero por dentro somos unos cañones. ¿Me dice amén? ¿Eso qué significa? Usted tiene que ir madurando primero en su espíritu, para que cuando venga el momento del tormento, de la aflicción, usted sepa qué hacer. Míreme acá, no en la carne, sino en el espíritu. Todo aquel, míreme acá, todo aquel que opera en la carne produce muerte, dice la Biblia. Pero el que anda en el espíritu produce vida. Cuando alguien opera en la carne, hace su voluntad propia. Y lo que manifiesta es un espíritu de independencia que se refleja, escuche bien, que se manifiesta en la primera rebelión, que no fue en el Edén, sino en la misma presencia, cuando Satanás se rebela contra el mismo Padre, contra el mismo Dios, con un espíritu de independencia, porque quería ser igual que él. Entonces, todo aquel que opera en la carne, quiere hacer su propia voluntad. La mentira más grande, una de las mentiras más grandes que nos metieron, es el libre albedrío. Escucha lo que voy a decir, porque predican hasta el libre albedrío, pero yo escuché a Jesús decir: no mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí o no? ¿Qué estaba diciendo él? A mí no me importa el libre albedrío, hágalo usted, no lo que yo quiero. Entonces, cuando usted opera en su libre albedrío, está diciendo: lo voy a hacer como yo quiero, como yo pienso y como sé hacerlo. Y por eso muchas veces nos equivocamos y traemos a nuestra vida fracaso, frustración, dolor. Pero Dios no se ha equivocado, ni se va a equivocar. No sé si me escucha acá. Entonces, cuando yo le cedo mi voluntad a Él, Él hace como Él quiera. Y como papá, miren, ¿cuántos tienen hijos acá? Nadie va a meter a un hijo a un barranco. ¿A dónde lo va a llevar? A un buen lugar. Entonces, toque a alguien y dígale: cancelo hoy la carne en mi vida. Ahora, ¿quiénes, anote esto, ¿quiénes caminan en el espíritu? Los que hacen la voluntad de Dios, los que caminamos bajo su voluntad. ¿Cómo se manifiesta? En una obediencia, que caminamos en obediencia y sumisos. Ahora, ese es el gran conflicto. Quiero que me mire acá. El gran conflicto es: o lo hago a mi manera, o lo hago como Dios quiere. ¿Camino en la carne o camino en el espíritu? Entonces, anote esto: ¿cuándo se origina? ¿Dónde se origina por primera vez? ¿O cómo se origina este conflicto? Primero, anote esto: ¿qué es un conflicto? Y busqué varias definiciones, pero me gustó una que se la quiero dar. El conflicto son manifestaciones de intereses opuestos. Un conflicto es una manifestación de intereses opuestos. ¿Cómo así? La carne quiere para sí y el espíritu quiere para Dios. La carne quiere hacer lo que yo quiero, pero el espíritu quiere agradar a Dios. Lo voy a repetir. Ahí está el conflicto. Ahí está la diferencia de intereses. Porque si yo camino en la carne, escuchen bien, lo que trae es muerte, dice la Biblia. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Pero si camino en el espíritu, ¿qué trae? Vida. ¿Por qué algunos, aún siendo cristianos, andan con la cara así como que se ve, me van a morir? Como que no, ya no aguanto, ya no puedo. ¿Por qué? Porque la carne está operando más que el espíritu. Cuando opera el espíritu más que la carne, lo que estamos diciéndole: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Entonces viene paz, viene justicia y viene gozo en el Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Génesis capítulo 1, déjeme ir por acá. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen.
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, escúchame bien pues, el primer hombre fue hecho a imagen de Dios. Juan capítulo 4, 24 dice que Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y en. Entonces, si lo hizo a su imagen, significa que el primer hombre que hicieron fue un espíritu. ¿Alguien me escucha acá? O sea, cuando cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cuál es la imagen o la semejanza de Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran lo deben de adorar en y en. ¿Cuántos lo adoran? ¿Cómo hay que adorarlo? Por eso, cuando se adora en la carne, la adoración no llega. ¿Por qué? El que adora en la carne quiere ser visto por sí mismo, pero el que quiere adorar a Dios en espíritu, es Él el importante. Entonces, número uno, anote esto. Entonces, el primer hombre creado fue un espíritu, pero después dijo Dios, metámosle carne. Y en Génesis 2:7, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. Formó al hombre, le dio forma. ¿Cómo le dio forma? Versículo 7. Al hombre, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Del polvo de la tierra, y sopló vida, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Míreme acá. ¿Por qué? En lo legal, aún sin el pecado, la única forma en que un espíritu se puede manifestar en la tierra es por medio de un cuerpo. ¿Alguien me está escuchando acá? Miren, porque eso se trata de liberación. Por eso, cuando Jesús llegó con el gadareno y había multitud de demonios, los demonios le dijeron: no nos dejes en el aire porque es ilegal, necesitamos un cuerpo. Entonces vieron a los coches. Lo voy a decir de esta manera: Dios necesitó un cuerpo para venir a la tierra. Por eso el Padre dijo: voy a manifestarme en la tierra. Y Jesús vino en carne, pero era Dios mismo. Un espíritu para operar influencia demoníaca en otra persona, necesita otra persona. Míreme acá, no, míreme, escúchame. No es el hijo que le contestó mal, no es la hija que la deshonró, es el espíritu que... Porque usted dice: es que míreme, es que no, ella no era así, él no era así, pero algo le pasó, no lo puede explicar. Lo lleva al médico y el médico dice: no le entiendo. Lo lleva al psicólogo y lo pone más loco. ¿Qué está pasando? Hay un espíritu operando. ¿Qué significa eso? Como el diablo, como el espíritu necesita un cuerpo para manifestarse, busca al más cercano suyo para hacerle daño. Anote esto. Entonces, el hombre espiritual, anote esto, el hombre espiritual es el que nosotros llevamos dentro. Es un hombre que nosotros sabemos que hace la diferencia entre uno y el otro. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu, mira, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Por eso, míreme acá, por eso el diablo quiere mantenerlo más en la carne que en el espíritu. Porque si opera en el espíritu, cada palabra que saca, yo quisiera que alguien entendiera, por lo menos alguien se vuelva aquí loco como yo con esta semejante revelación. Y usted me dice: pastor, no lo entiendo. Juan capítulo 1, versículo 1, rápido. Juan 1:1, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está diciendo es que la palabra era Dios mismo. Cuando hace al hombre en espíritu, está poniendo en nosotros una palabra.
Por eso, míreme acá, cuando el espíritu nos seduce o nos mete una trampa o nos mete una tentación para operar en la carne, nos quedamos callados. Ya no oramos, ya no buscamos, ya no clamamos, porque nos mete un espíritu de vergüenza para decir: ¿y quién eres tú para pedir? ¿Y quién eres tú para interceder? ¿Y quién eres tú para clamar? Por eso, el que anda en la carne ya ni ora. El diablo, mire, ¿sabe a qué le tiene miedo al diablo? A un hombre espiritual. Míreme acá, no un hombre religioso. No un hombre religioso, sino un espiritual, que sabe que cada palabra que sale de su boca se va a cumplir. Diga conmigo: yo soy una palabra. Por eso, míreme, hijo, míreme, tenga cuidado con lo que habla. ¿Sabe por qué está clavado como está? Usted mismo lo dijo. Usted lo dijo. Usted lo sacó. Usted lo habló. Porque usted es la palabra. Lo digo con toda libertad. Míreme acá, míreme acá. ¿Por qué le va mejor con los hermanos de la iglesia que con sus propios hermanos de carne? Y usted dice: pero ¿cómo es eso, hermano? Si es tu hermano de la carne. Por eso. Porque el espíritu y la carne no se llevan. La carne quiere independencia, la carne quiere rebelión, la carne quiere lo suyo propio, pero el espiritual quiere honrar al Rey de Reyes, quiere servir, quiere glorificar, quiere exaltar. Y el que opera en la carne va a muerte, pero el que opera en el espíritu va de vida en vida en vida. Por eso, míreme acá, cuando usted tiene un problema con alguien o algo, nunca busque una respuesta en lo natural. Lo voy a repetir porque el problema es este. Viene el problema y como anda en la carne, busca una respuesta carnal. Pero el que es espiritual dice: voy a ayunar. Y el carnal lo escucha y dice: bro, vos estás loco, mano. Mano, ponete a trabajar. Yo voy a trabajar, pero voy a estar a las 4 en la iglesia. Y de ahí me voy a ir a trabajar. El carnal dice: pero ¿cómo es posible que diezmes? No tenés. Y el espiritual dice: es mi semilla, la tengo que dar. Entonces ese conflicto, escúchame pues, ese conflicto, ¿en qué se basa? En que como espíritu no tengo autoridad, ni poder, ni dominio si no tengo un cuerpo. En el espíritu no puedo fluir ni en autoridad, ni en poder, ni en dominio, porque tiene que haber una manifestación en el cuerpo. Lo mismo en los demonios. Pregúntese: ¿anda en la carne o en el espíritu? ¿Cómo soluciona el problema? ¿Cuál es la primera opción cuando viene el problema? ¿Para dónde agarra? Mire cómo es el mundo. Son tan espirituales que a la hora que tienen un problema van a Mashimón. No, pero no se ría. ¿Cierto o no es cierto? Pareciera ser que ellos son más espirituales, pero lo que ellos han traído es más condenación y más juicio a su vida. Pero ¿qué hacemos los que tenemos la verdad? Viene el problema, ¿a quién buscamos primero? El espiritual, a Dios, que le vaya bien. No, al Señor. El carnal busca de sí mismo cómo solucionarlo. Se entrampa y deja de venir a la iglesia. ¿Cómo sabe que operó en la carne? Ya no viene, ya no sirve. ¿Por qué? Es más importante el negocio, el trabajo que él. Y se le ha olvidado que él se lo dio. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y señoré, le dio dominio, ¿sí o no? Génesis 2:7. Y formó al hombre. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. La pregunta, míreme acá, la pregunta: ¿a cuál de los dos hombres le dio dominio? ¿Al espiritual o al carnal? ¿A quién le dio dominio? ¿A quién le dio poder? ¿A quién le dio autoridad? Al espiritual. ¿Por qué no le solucionan las cosas? Porque lo opera en la carne. Pero el que lo opera en el espíritu tiene todo el dominio, tiene toda la autoridad, tiene todo el... Alguien tiene que decirme amén acá hoy. ¿Eso qué significa? Ese problema que tiene no es en la carne.
Usted tiene, mire, el diablo sabe que usted tiene, el diablo sabe que usted tiene autoridad en lo espiritual, por eso lo influencia a lo carnal. Por eso tiene que haber un cambio aún de amistades. ¿Por qué? Porque usted está caminando con carnales, que para ellos es primero ellos y no Dios. Pero el espiritual pone primero a Dios. Por eso nuestras armas no son carnales. Por eso nuestras armas no son carnales. No son estrategias humanas nuestras armas son poderosas. Por eso el diablo siempre usa a alguien que le hará daño, que le toca algunas situaciones difíciles en su vida y que le afecta en su miren, ¿cómo decirle esto? Para que el diablo influencie en su vida lo mal, le va a poner a alguien a la par, que es su compadre, su comadre, su amigo. Y no fue eso lo que le dijo Pedro a Jesús. ¿A quién reprendió Jesús? ¿A Pedro o a Satanás? Significa que esa persona que le está hablando está siendo influenciada por Satanás. Jesús, no hagas tal cosa, piensa en ti. Jesús se le voltea y dice: diablo mentiroso, Satanás desventurado. No le habló a Pedro. Cuando usted está bien espiritual, metido en la iglesia, buscando de Dios, líder de Casa de Paz, anciano, mentor, y llegó hasta arriba, el diablo toca algo físico. Anote esto pues. ¿Cómo termina esto, pastor? El diablo sabe que el dominio que usted tiene está en el espíritu, no en la carne. El diablo sabe que su autoridad está cuando es espiritual. Por eso le mete todo para que ande en la carne. Y le mete al hermanito a la par, que anda más carnal que usted, y después usted se vuelve más carnal. Entonces con esa carnalidad va a la casa, y el diablo dice: tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué me preparaste hoy? Traigo un chisme. Y el diablo dice: gracias, Señor, le dice. Traigo una ira, traigo una contienda. El diablo se pone la cosita aquí y dice: hoy va a estar buena la cena. Había estado planificando esto por mucho tiempo. Había metido yo tanta cosa, tanto amparo y tanta cosa para que al fin saliera. Y gracias a ti al fin salió. Se prestó para el juego, se prestó para el chisme, se prestó para la contienda, se prestó. Y cuando tú te prestas para eso, tu dominio, autoridad y poder bajan. Entonces, como estás en clavos, ya no oras. Pastor, usted no tiene problemas. Es cuando más oro, es cuando más busco y cuando mejor predico. Por eso cuando usted anda en la carne, míreme acá, ya me voy. Cuando usted anda en la carne, anda a favor del diablo. Por eso hay amargura, falta de perdón, ira, celos, orgullo. ¿Dónde tiene usted su dominio, poder y autoridad? ¿En dónde? No en la carne. No me conteste, son los de la tele, no me cambie. ¿Dónde opera la gente ahora? En la carne. Quiere venganza, quiere muerte, quiere traición. Los mismos pastores diciendo: pena de muerte, hay que matar a alguien. Ya uno murió por todo eso. Pastor, pero usted no entiende cómo es. Mi dominio no es para eso. Mi dominio es para multiplicar, fructificar, señorear y sojuzgar. Ahí está mi dominio. El que camina en el espíritu, multiplicar 100 pesos no es nada. El que camina en el espíritu, multiplicar 1000 quetzales no es nada. El que camina en el espíritu, le dan 100,000 y al ratito tiene 1,000,000. Por eso el socio mayoritario de tu empresa no es tu amigo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El conflicto de la carne y el espíritu es un
tema, es un tópico que el Espíritu Santo reveló al apóstol San Pablo. Y es esto vamos a estar hablando durante varias semanas en el Ministerio Internacional Dios es Bueno. Vamos a estar liberando, vamos a estar desatando y vamos a estar creyendo que la buena obra que Jesús ha comenzado en nosotros se va a perfeccionar. Y yo declaro que ahora mismo hay gente que me está viendo, gente que por medio de esta enseñanza fue liberada, fue desatada de un tormento, de una enfermedad, de una palabra que le fue dada de maldición o palabras que aún los mismos padres te dijeron a ti, hombre o mujer que me estás viendo. Pero yo declaro sobre tu vida la unción del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo viene a quebrantar y a romper todo lazo del diablo que pueda o te ha tenido atado a maldiciones ancestrales y a que ha traído a tu vida pobreza, miseria, enfermedad o pecado. Hoy yo quiero decirte que la cadena del pecado puede ser rota en el nombre de Jesús si tú hoy le entregas tu vida y tu corazón a Jesucristo para que Él sea en ti el Señor y el Salvador de tu vida. Y tal vez usted me dice, apóstol, ¿cómo hacerlo? Tiene que recibirlo en su corazón y confesarlo con su boca que Jesús es el Señor, entonces usted es salvo. Así que yo quiero invitarlo hoy, en este momento, a que reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida y que haga esta oración corta, poderosa, clara y sencilla, que será escuchada en el cielo y su nombre será inscrito en el libro de la vida y ninguna condenación habrá para usted a partir de ahora. Repita conmigo, amado Jesús, en este momento te abro mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que soy un pecador voluntariamente, pero me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración y perdonarme todos mis pecados. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, queremos invitarlo a que se comunique con nosotros. Tenemos gente que está esperando su llamada para tomar sus datos, invitarlo a una fiesta de bienvenida al reino de Dios y su justicia y darle un regalo de parte de nuestro buen Señor en este tiempo donde nadie regala nada, pero Cristo Jesús dio su vida por amor a nosotros. Ellos hace un año estaban trabajando en una empresa de cortinas, ambos eran empleados, pero papá desató una palabra en ellos. Ellos tomaron la palabra y la palabra que tomaron es de que ellos iban a dejar de ser empleados para ser empresarios. Ellos tomaron la palabra y después de estar un año de empleados ahí en una empresa de cortinas, viene Dios y les da un local para que ellos pongan la empresa de cortinas propia. Nosotros el año pasado éramos empleados. A principio de este año, a mí en la empresa que yo trabajaba me hicieron una propuesta de viajar y me ofrecían pues prácticamente el doble de lo que yo ganaba y pues tenía un vehículo que estaba descompuesto y me dijeron se lo reparamos. Y en obediencia venimos con papá a pedirle, papá, danos tu consejo. Y él me dijo, mijo, no. Y yo en mi pensamiento humano yo decía, ¿cómo yo voy a negar esto? Pero yo le decía a ella, mira, una palabra o por la obediencia tiene que desatar una bendición. Pero más que lo del local, que para muchos es un front, para nosotros, nuestro back, lo importante es de que en trasfondo de la empresa hay varias cotizaciones, varios proyectos de varios miles de quetzales cotizados que ya se están levantando esos proyectos y creo que vamos para adelante. Pero todo realmente es por un acto de obediencia que muchas veces a todos nos cuesta hacerlo. Y como papá lo ha dicho, una sola palabra es la que debemos creer. Damos gracias a Dios por estos 30 minutos. Sabemos que vendrá más tiempo sobrenatural en las siguientes semanas y estaremos hablando, estableciendo el reino de Dios y su justicia y estaremos predicando acerca del tópico de la liberación. Una liberación que traerá tiempos sobrenaturales, traerá una libertad financiera, una libertad en su salud, pero sobre todo una libertad de todo pecado y de toda condenación que ha venido sobre usted, su familia, sus hijos, en el nombre de Jesús. Pero sabe una cosa, Dios tiene un milagro preparado para usted. Así que recuérdese que Dios es bueno, su misericordia es para siempre y el tiempo sobrenatural está activado sobre esta nación. Así que escúcheme bien, deje de ver, deje de escuchar y camine por fe, porque la obra que Dios ha comenzado en Guatemala se va a perfeccionar. Oremos por nuestras autoridades, bendigamos nuestras autoridades y vayamos día tras día,
paso tras paso, creyendo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que esta nación, usted y yo, la cambiaremos totalmente y sobrenaturalmente con el poder y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la próxima semana no se perderá este tiempo sobrenatural donde continuaremos hablando acerca de la liberación.